Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con... El contacto a esta hora es con el abogado Roberto Calderón, abogado penalista, para hablar sobre estas decisiones cuestionadas por parte de los jueces, en algunos casos jueces de cantones, donde se ha dicho están favoreciendo a los delincuentes y a la corrupción. Es la pregunta que le hacemos a esta hora al doctor Calderón. Muy buenas noches, Fausto Yepes le saluda, bienvenido. Buenas noches, un saludo muy cordial a usted y a toda la audiencia. Doctor Calderón, con esta decisión de lo que ocurrido en el caso de Daniel Salcedo, ya se han generado los primeros cuestionamientos. La propia SNAI ha anunciado que pedirá la revocatoria de esta medida y lo han excarcelado a Daniel Salcedo, uno de los involucrados en los casos de corrupción, precisamente en el auge de la pandemia, en esta compra-venta de medicinas, de insumos, y pues ahora está libre. No es el primer caso y parece que no será el último. Correcto, hemos visto un abuso de las acciones constitucionales de tal manera que se puede comparar actualmente este tipo de accionar de los jueces con un revólver cargado con una bala listo para ser disparado como una ruleta rusa. Es decir, no sabemos en qué momento un juez de alguna localidad remota, por alguna acción constitucional, sea acción de protección o medidas cautelares, se le ocurre pues emitir medidas que van en contra de lo que han dictado otros jueces dentro de procesos, sobre todo penales. ¿Y qué pensar de la ley, de nuestra legislación en cuanto a este tipo de, en algunos casos, acciones de protección, medidas cautelares? En este caso ya vemos que ha habido una decisión respecto de los procesos judiciales en el caso de Daniel Salcedo, pero ¿qué pensar de nuestra legislación tomando en cuenta que ya no solo es alguien que esté involucrado en un caso de corrupción? Son autoridades que están en el ejercicio de sus funciones quienes han hecho uso y abuso de este tipo de recursos. Recordemos el caso de Guadalupe Llori, recordemos el caso de Jorge Yunda. Bueno, eso ya fue un escándalo que incluso lo denunció la propia presidenta de entonces del Consejo de la Judicatura, María del Carmen Maldonado. Medidas cautelares, acciones de protección obtenidas abiertamente de forma irregular. En el caso también del propio actual presidente del Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo, una decisión obtenida en Babahoyo, cerca de la medianoche. Ese tipo de acciones, si bien efectivamente permite la ley, pero ¿hasta dónde podemos controlarlas? Estimado Fausto, esto es tan grave como que mañana veamos que mediante acciones constitucionales en un partido de fútbol se eliminen goles o se suspenda con una medida cautelar el partido de fútbol porque a alguien no le gusta, porque estamos viendo que se hace y se deshace cualquier tema sin límite y sin pudor con este tipo de acciones constitucionales. Ciertamente esto, a mi manera de ver, constituye una violación de lo que dice el mismo Código Orgánico Integral Penal en su artículo 541, el cual establece que la caducidad de la prisión preventiva solamente opera cuando no existe una sentencia, es decir, cuando no se ha dictado sentencia. Pero en el caso de Daniel Salcedo, ciertamente sí se ha dictado sentencias, una de ellas, por ejemplo, la de 13 años por el delito de peculado, por lo tanto no operaba tal resolución del juez para ponerlo en libertad. Si es que Salcedo lo hace, pues entonces, ¿cuántos otros presos, cuántas personas privadas de libertad entonces tendrían el derecho de salir inmediatamente de la cárcel? Ahora, en esta feria de acciones de protección, feria de medidas cautelares, también hemos visto en estos últimos días lo que ha ocurrido con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. 4 de sus consejeros se han librado de un juicio político gracias a una decisión de un juez, y ahora mismo el Partido Social Cristiano ha solicitado una medida de control político al Consejo de la Judicatura, pero son decisiones, como recordábamos hace un momento, nacen o son acciones que las han ejecutado en su momento los propios vocales del Consejo de la Judicatura. ¿Quién va a parar y cómo va a parar esto? Porque más allá de que pretendamos un control a los jueces, ¿quiénes va a controlar? ¿El Consejo de la Judicatura, que ha hecho lo mismo? Si desde nuestras autoridades de altas instancias del Estado, como en el caso de la expresidenta Guadalupe Llori o los miembros del actual Consejo de Participación Ciudadana, pues dan ese mal ejemplo de mal utilizar las acciones constitucionales y las acciones y digamos los pedidos de medidas cautelares, pues cualquier persona se le ocurre también hacer uso de esto. ¿Y cuál es el mecanismo con el que está operando este tipo de triquiñuelas legales? Es presentar varias acciones, muchas veces en diferentes jueces, para ver si es que en algún cantón remoto de la República les funciona con alguno de los jueces que ciertamente actúan en una forma ilegal
amparados también por una resolución de la Corte Constitucional que establece que no pueden ser sujetos del delito de prevaricato los jueces que están conociendo de materia constitucional. Es por ello que estos jueces se sienten de alguna forma amparados bajo un paraguas de impunidad. ¿Cómo lo vamos a frenar? Porque es evidente que ya hay un abuso del derecho, pero ¿alguna forma de frenar este tipo de acciones? Inmediatamente se tendría que hacer una reforma al Código Orgánico de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, de tal forma que se limite el accionar de estos jueces, y considero yo personalmente que una manera podría ser que cuando se trate de garantías constitucionales referentes a prisión preventiva a personas privadas de libertad o personas que se encuentren cumpliendo una sentencia, esto sea resuelto mediante un tribunal y no solamente un juez. Creo que es más complicado, más difícil sobornar, corromper o de alguna forma coaccionar a 3 jueces que a un juez. De alguna forma podría ser eso una solución. ¿Y cuál es el riesgo para la sociedad en sí, tomando en cuenta que este tipo de decisiones nos han dejado en las calles a, en algunos casos, peligrosos delincuentes vinculados a casos de narcotráfico, vinculados a lavado de dinero, organizaciones criminales? Hemos visto lo que ha ocurrido hace no mucho con líderes de bandas que ahora mismo son parte de estos enfrentamientos en las cárceles del país. Sus líderes salieron libres, muchos están gozando de alguna medida cautelar, de alguna acción de protección. ¿Y cuál es el riesgo para la sociedad? La convicción que tiene una sociedad que la misma marcha de manera adecuada, es decir, que como Estado vamos hacia algún lado y no es simplemente una anarquía en que cada uno hace lo que le dé la gana, es justamente que las leyes se cumplan y que exista consecuencias para quienes incumplen la ley. Pero ciertamente lo que estamos viendo es una anarquía, un abuso del derecho, y lo que genera eso es una enfermedad social que se denomina anomia, es decir, creer que las leyes no existen, que puedo hacer lo que me da la gana, y lo que eso trae pues es mayor violencia, mayor conflictividad y la sensación de que las acciones negativas, los delitos quedan en impunidad. ¿Quién es más responsable? ¿Los beneficiarios de estas decisiones, los jueces o los abogados que las promueven? Debemos partir que la ley permite tener a este tipo de jueces competencia para actuar en estos temas constitucionales, y abusan de esa competencia, a veces incluso actúan sin competencia porque en razón del territorio no debió haberse jamás planteado una acción constitucional de este tipo de medidas cautelares fuera de lo que es el Cantón Quito, donde se encontraba privado de libertad Daniel Salcedo. Pero ciertamente existen abogados que no tienen ningún problema de presentar no una, sino varias acciones constitucionales con varios actores, con varias personas para ver cuál funciona. Es decir, si es que existe un abuso del derecho, pues vemos que tampoco el Consejo de la Judicatura, tampoco ninguna instancia judicial ha echado mano de lo que dice el Código Orgánico de la Función Judicial, que habrá sanciones para los profesionales del derecho que realicen este tipo de acciones que pueden caer en lo que es una conducta de abuso del derecho. Vamos a este momento, por favor, doctor Calderón, a escuchar un audio que circuló en estas últimas horas, en el que habla el abogado de Daniel Salcedo, Pepe Moreno, justificando las razones por las cuales el juez de Paján ha concedido esta boleta de excarcelación, y de alguna forma también cuestionando las reacciones que han sido pues de diversa índole en varios medios de comunicación, en redes sociales, en contra de la decisión del juez. Vamos a escuchar, es una entrevista corta que le había concedido a nuestro colega periodista Enrique Alcíbar, y nos ha comentado eso, y vamos a ponerla a consideración para poder opinar sobre esto. Frente a las mal infundadas informaciones de prensa que se están publicando en estos momentos, inclusive comentarios tendenciosos, malintencionados en redes sociales, nos hemos visto obligados a dar la cara al país en compañía del señor Daniel Salcedo e indicar en forma frontal y en forma expresa de que lo que se ha hecho con el señor Salcedo es obtener una libertad constitucional totalmente legal, no se ha violentado ningún procedimiento y el señor ya en estos momentos está gozando de su libertad. En un sitio a buen recaudo por precautelar la vida del señor Salcedo, y en todo caso esa es nuestra expresión pública.
Ha sido el abogado de Daniel Salcedo, habla de comentarios malintencionados, de información tendenciosa y que la libertad de Salcedo ha sido concedida de manera constitucional y legal sin violar procedimientos. ¿Qué cree usted, doctor Calderón? Bueno, ese es el criterio del abogado Daniel Salcedo, con todo el derecho como un profesional que lleva la causa y tiene que defender los intereses de su cliente. Él puede pues expresar los argumentos y la teoría del caso y lo que él considere que es necesario para la defensa de su cliente. Desde mi punto de vista, voy nada más a hacer una reflexión de carácter procesal penal, y es que los procesos penales tienen una duración que ciertamente sobrepasa del tiempo de la caducidad de la prisión preventiva, es decir, 6 meses para delitos con pena privativa de libertad que no supera 5 años y 1 año para aquellos delitos que supera la pena privativa de libertad los 5 años. Esto quiere decir que necesitaríamos tenerse, si es que pues caduca la prisión preventiva, necesitaríamos tener en los delitos de menos de 5 años una sentencia ejecutoriada en un tiempo menor a 6 meses, lo cual es imposible. Por eso es que el legislador ha puesto en el artículo 541, numeral 3, una salvedad, y dice que el tiempo de caducidad de la prisión preventiva se suspende cuando existe una sentencia. ¿Qué sentencia? Pues la sentencia condenatoria, porque si la persona tiene una sentencia que ratifica su inocencia, no permanece en prisión preventiva, obtiene inmediatamente una boleta de excarcelación. Pero si la persona tiene una sentencia condenatoria, ciertamente eso impide que se tenga que tomar en cuenta el cómputo de caducidad de la prisión preventiva. ¿Por qué ocurre esto? Porque una de las causales para que a una persona se le dicte esta medida cautelar, la prisión preventiva, es que se considere que la persona tiene un riesgo de fuga, un riesgo de no continuar compareciendo en el proceso o no cumplir la sentencia. Y es obvio que si es que no hubiera esta salvedad, alguien con una sentencia condenatoria, si es que caducó la prisión preventiva, lo primero que va a hacer pues es huir, no continuar compareciendo en el proceso. Por esa razón es que el legislador pone un alto, pone una fórmula de inactividad de esta caducidad de la prisión preventiva en el artículo 541. Eso es lo que debió haber tomado en consideración el juez de Paján antes de emitir su resolución de medidas cautelares. Resolución que cabe informar a la ciudadanía. Primero, pues, hay un pedido de revocatoria de la misma ante el mismo juez que la SNAI ha presentado. Así y posteriormente puede ser apelado. Y bueno, sin duda, de aquí se desatará un amplio debate jurídico sobre estas decisiones que ya en ese momento no nos sorprenden. Doctor Calderón, gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias, un gusto. Gracias, el abogado Roberto Calderón, abogado penalista, hablando sobre los cuestionamientos a la libertad concedida en favor de Daniel Salcedo. Esta y otras decisiones judiciales que deberían ser sometidas a algún tipo de escrutinio. Coincide el doctor Calderón, incluso respecto de otros que han sido, otros ciudadanos que enfrentan procesos penales y que han salido libres. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.